Desde el año 2020, el Fútbol Club Barcelona está sufriendo una crisis económica. Evidentemente, esta no es la primera, ni posiblemente sea la última que sufra. Y es que desde su fundación, la entidad blaugrana ha sufrido diversas crisis de tipo social, económico, político y cultural. Este es el primer episodio de una serie que pretende abordar las diversas dificultades a las que se ha enfrentado el Barça desde sus inicios, e indagaremos en qué consistieron, cómo se produjeron y cómo se solventaron. Hoy hablaremos de la crisis de 1908. Hola a todos y bienvenidos a Legado Blaugrana. El tema que vamos a tratar a continuación es un tema al cual yo considero bastante controvertido, y es que la supuesta crisis de 1908-1909 en el Fútbol Club Barcelona está poco profundizado, poco trabajado, y veremos cuáles son las fuentes en las cuales se basan estos estudios. Antes que nada, vamos a exponer qué dicen la mayoría de estudios que se han hecho al respecto, incluso la versión oficial del club. Y es que en diciembre de 1908 el club parecía que estaba al borde del abismo. Solo tenía 38 socios y el 2 de diciembre el presidente, por aquel entonces Reig, convocó una asamblea en la que presentó su dimisión. Parecía entonces que el club iba a desaparecer, pero fue Hans Gamper en aquel momento quien cogió las riendas del club. Incluso se llega a afirmar que Gamper dijo textualmente: Barcelona no puede ni ha de morir. Si no hay nadie que lo intente, yo solo asumiré la responsabilidad de encargarme del club de ahora en adelante. Ahora bien, ¿en qué se basan para decir esto? ¿Cuáles son las fuentes que indican que esto así realmente sucedió? Y la verdad es que es prácticamente una sola fuente la que nos indica que el Barcelona estuvo a punto de desaparecer en 1908, finales de 1908 y principios de 1909. Y es el Historial del Fútbol Club Barcelona, publicado por Daniel Carbó y Santa Eularia, también conocido como Correcuita, y esta publicación de 2 tomos, el cual son en total casi 800 páginas, se publicó para celebrar el 25 aniversario del Fútbol Club Barcelona, o lo que son las bodas de plata. Por otro lado, la cita textual que Gamper supuestamente dijo en aquella asamblea fue añadida a posteriori por Alberto Maluquer, quien durante 20 años ocupó el cargo de secretario del club y que en 1949 publicó otra historia del Fútbol Club Barcelona. Ahora bien, hemos citado 2 fuentes secundarias que publican los hechos 15 y 40 años posterior a 1909. Pero, ¿qué nos dicen las fuentes primarias? Y bueno, para realizar tal ejercicio nos respaldaremos en la prensa de la época, concretamente en 2 publicaciones: Los Deportes y El Mundo Deportivo. Estas 2 publicaciones, por entonces semanales, son de gran relevancia, ya que aparte de ser pioneras en la información deportiva en nuestro país, también tienen una estrecha relación con la fundación del Fútbol Club Barcelona. Empezaremos analizando la edición del 19 de noviembre de 1908 del Mundo Deportivo, en la cual aparece un artículo que se trata la Junta del Fútbol Club Barcelona. En ella podemos leer cómo el señor Reig sale elegido. Vicent Reig agradece el nombramiento, pero manifiesta que no puede ocuparse de su cargo por las muchas ocupaciones que él tiene. A pesar de todo y por el clamor popular, aceptará el cargo. Esto ya nos da indicios suficientes para poder contradecir a la versión oficial que hay y poder decir que tal vez el señor Reig no dimitió por la situación del club, sino porque desde un primer momento él no quería aceptar el cargo. Tenemos que ir hasta la edición del 17 de diciembre para encontrar información al respecto de la junta que se celebró cuando Reig convocó su dimisión irrevocable. Es aquí cuando certificamos que Gamper coge el relevo, pero en ningún momento se habla de ninguna crisis ni de ningún tipo de dificultad. Vayámonos ahora con los deportes. Y es que en la edición del 15 de abril de 1910, el periodista Josep Elias i Juncosa hace un historial repasando año por año la historia del fútbol en la ciudad de Barcelona. Podemos ver cómo en la temporada 1907-1908 cita concretamente que el Fútbol Club Barcelona, asegurando su criterio expansivo, va a hacer una ruta por Francia. Quedémonos con el que asegura su criterio expansivo. También testifica que en la temporada 1908-1909 el Barcelona disputará un encuentro contra el Stade Helvético de Marsella, el cual era un club de primer nivel en aquel entonces. También se pudo ver una gran afluencia de partido y, citando textualmente, una nueva etapa en el movimiento ascendente del Sport en esta. No se deja constancia en ningún momento de que el Fútbol Club Barcelona tuviera 38 socios o estuviera a punto de desaparecer. Ni siquiera hay alguna información al respecto de una supuesta crisis, sino todo lo contrario. Se habla de un Barcelona en fase ascendente, celebrando partidos
multitudinarios. Para tratar de entender hasta qué punto el club tuvo realmente 38 socios, hecho por el cual seguramente sí hubiera desaparecido, vamos a comprobar el hilo de Twitter del compañero Historia Fútbol Club Barcelona, el cual en 2020 ya trató este tema y realizó un muy buen estudio al respecto. En dicho hilo, se aportan documentos que demuestran que pocos meses antes, el Català Futbol Club celebró un evento en el que al menos asistieron 60 socios, y hay que tener en cuenta que el Barça siempre estuvo un peldaño por encima, y que el año anterior, recién fundado, el galeno tenía más de 60 socios y que poco después superaba los 130, por los cuales el Barça tenía que estar muy por encima de estos números. Y bien, una vez expuestos estos casos, creo que podemos llegar a afirmar que el Fútbol Club Barcelona nunca estuvo cerca de desaparecer en 1909, si bien es cierto que puede que sufriera un descenso en los socios, ya que en aquel entonces hubo un descenso generalizado y una pequeña crisis general del fútbol. Esta teoría catastrofista ha sido aceptada por la historiografía durante 100 años, en las que se ha tenido en cuenta la obra de Carbó como única fuente para estos hechos. En las diversas y abundantes obras sobre la historia del Fútbol Club Barcelona, gran parte de ellas, hechas por periodistas y también aficionados a la historia del club, se han ido citando entre ellas, haciendo que este relato perdurara en el tiempo. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se publica la primera historia del Barça, en el momento de mayor popularidad de Gamper y con motivo de la celebración del aniversario de la fundación del club, y que el autor escribiera hechos de la historia del club desde el revisionismo, alabando la figura de su fundador y entonces presidente de la entidad, es más que probable. Por último, me gustaría aclarar que este vídeo no está hecho con la intención de desprestigiar a la figura del fundador del club, puesto que es la personalidad más importante en los primeros 30 años de la historia del Barça. Pero los primeros años de la entidad están poco documentados, y se han construido algunos relatos a través de suposiciones y hechos constatados posteriormente, por lo que se necesita volver a poner en duda alguna de estas teorías, y ser investigadas desde el rigor y a través de otras fuentes más contrastables. Por último, me gustaría concluir diciendo que esta línea de investigación no es para nada actual ni novedosa, y es que en 2015 Fernando Arrechea, en Cuadernos de Fútbol, publicó un artículo titulado Orígenes, nacimiento y consolidación del Fútbol Club Barcelona 1875-1903, en los cuales ya dejaba claro esta línea. Y bien, pues hasta aquí el primer episodio que trata sobre las crisis del Barça. Este episodio, como habréis podido ver, ha sido un poquito especial y característico, pero el siguiente episodio, el cual tratará sobre los hechos que sucedieron en el homenaje al Orfeó Català en 1924, que supuso el cierre del club por parte de la dictadura de Primo de Rivera, estoy seguro que os gustará aún más. Un saludo y hasta el próximo relato.